Bueno, entonces decíamos que podemos hacer estimación puntual o estimación por intervalos. Lo más conveniente es hacer la estimación por intervalos, y siempre que hablemos de intervalos tendremos un límite inferior y un límite superior. El parámetro, Profe, sí, usted está mostrando o compartiendo como pantalla, sí, porque es que acá no veo, profe. Me aparece, está Solo mostrando la aparece. pantalla y me aparece negro. a todos les Sí. aparece negro. No, ya está, ya déjeme, miro, no, déjeme, vuelvo a compartir. A ver, vuelvo a compartir esta pantalla. Esta pantalla. Ahí sí se está compartiendo, tampoco. Sí, señora, ahí sí. Está acá lo de estimación puntual y por intervalos. Bueno, entonces les estaba mostrando que el resumen de la clase pasada era estimación, y la estimación es la esencia de la estadística inferencial. Es a partir de una muestra poder estimar, calcular los valores para la población, o sea, a partir de un estadígrafo, estimar un parámetro. Ya habíamos visto el concepto de parámetro y estadígrafo. Recordemos que el parámetro siempre son los valores calculados sobre la población y los estadígrafos los valores calculados sobre la muestra. Normalmente en estadística inferencial nosotros siempre empezamos por acá, por los estadígrafos, porque como seleccionamos la muestra y eso es lo que nosotros podemos manipular, a partir de ahí entonces damos los valores para los parámetros. Y esa estimación decíamos que la podíamos hacer de varias formas, o una estimación puntual o una estimación por intervalos. La estimación puntual me refiero a la fórmula propia de cada uno de los estadígrafos. Por ejemplo, si quiero calcular la media, pues la media hay una formulita que me dice que es la sumatoria de los xy sobre n. Si quisiera calcular la varianza, pues conozco la fórmula de varianza, y así para cada uno de los estadígrafos. Mientras que si quiero hacer estimación por intervalos, pues tengo que estimar primero la estimación puntual, y a partir de la estimación puntual defino los intervalos. Todo intervalo tiene un límite inferior y tiene un límite superior. Y entre esos dos límites, o sea, en la parte central, se va a encontrar el parámetro que queremos. Esa es la intención de esa inferencia. ¿Cómo podemos hacer entonces esa estimación por intervalos? Pues primero debemos definir cuál es el parámetro que queremos estimar. Y tenemos varios. Aquí solamente mostré 4 de los que vamos a trabajar, que son estimación por intervalos para la media, estimación por intervalos para la proporción, estimación de intervalos para diferencia de medias y estimación de intervalos para diferencia de proporciones. Son los 4 que vamos a trabajar. Hay más. Hay para la varianza, para el cociente de varianzas, pero digamos que los más frecuentes y con los que nos vamos a encontrar, o por lo menos ustedes en psicología permanentemente, son estos 4. ¿Cómo se calcula entonces cada uno de esos intervalos? Ya habíamos visto que ya tenemos unos elementos conocidos dentro de toda la estadística inferencial, que son, en primer lugar, el estadígrafo. Si estoy hablando de la media, aquí me aparece la media. Si estoy hablando de la proporción, aquí me aparece la proporción. Diferencia medias, mira, aparece diferencia media. Diferencia proporciones, acá aparece la diferencia proporciones. Entonces lo primero que aparece es el estadígrafo para el parámetro que queremos calcular. Más o menos, este símbolo más o menos me va a indicar que después puedo, con menos hallo el límite inferior y con más hallo el límite superior. Todo intervalo de confianza precisamente se llama así un intervalo de confianza por el nivel de confianza que tiene. Todos tienen en común ese nivel de confianza, que hay que definirlo. Si no nos lo dan, pues buscamos nosotros el más conveniente, y recordemos que por lo menos un nivel de confianza del 90% para arriba en cualquiera de los cálculos que hagamos, a no ser que nos pidan hacer lo contrario. Pero si no nos dan el nivel de confianza, 95% lo podemos trabajar. Y ya sabemos de dónde sale ese valor de z. Conocemos la desviación estándar en el caso de la media. Si vamos a trabajar proporciones, necesito conocer el valor de P. Una vez conocido P, inmediatamente puedo calcular Q. Para
la diferencia medias necesito conocer la varianza. Lo mismo acá. En la media, para poder hallar la desviación estándar, debo conocer la varianza. Recuerden que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, debo conocer la varianza. Y lo mismo acá, debo conocer el valor de P y Q para cada una de las poblaciones que estoy trabajando. Eso es realmente lo que necesito conocer. Y el resto se trata de solo interpretación y aplicar en la fórmula. Hicimos algunos ejercicios en la clase pasada, veíamos cuál es la estructura. Siempre les he recomendado que primero identifiquemos todos los datos. Una vez tengamos los datos, identifiquemos la pregunta y entonces miramos cómo podemos darle respuesta a esa pregunta, cuál es realmente la fórmula o las fórmulas que debo usar para resolver la pregunta. Y comparamos los datos frente a esa fórmula y vemos si la información está completa o no. Y ahí entonces ya el resto se reduce a meter los datos a la calculadora y dar el valor. Ese es el resumen general de lo que hicimos en la clase pasada. Aquí planteamos algunos ejercicios. Se planteaba también en algún ejercicio no nos daban el nivel de confianza, sino el error de estimación. Y dijimos que el nivel de confianza y el error de estimación se complementan, es decir, que al sumarlos me da 1 o el 100%. Entonces, si yo tengo un nivel de confianza del 94%, el error de estimación es del 6%, y viceversa. Si yo tengo un error de estimación del 6%, entonces el nivel de confianza va a ser el 94%. Se deduce eso desde acá, desde la curva de distribución normal. Ese es el resultado. Entonces había otro ejercicio que nos decía, hay un error de estimación del 4%. Que si el error de estimación es del 4%, entonces el nivel de confianza es del 96%. ¿Qué más teníamos así en la clase pasada que diferente, no? Ya el resto era simplemente identificar. Hicimos un ejercicio donde no hay información completa para trabajarlo y dijimos que la información es insuficiente para resolver el problema. Bueno, entonces dado eso, vamos a mirar lo siguiente. Ahora sí vamos a centrarnos en el documento que tiene cada uno. Y ahí está. Bueno, miramos acá. Me toca estarme moviendo entre un documento y otro para pasar al tablerito y a empezar a resolver los ejercicios ahí paso a paso. Pero entonces vamos a mirar primero los ejercicios que hay. Identifiquemos qué elementos tenemos para trabajar. Entonces se empieza con una tablita. Bueno, ustedes no tienen, ahí están viendo la tablita. Ustedes no tienen esta diferencia de proporciones. La teníamos en la clase pasada, pero en esta tablita revisando ahora me faltaba. Entonces aquí ya está, la completé. Es la formulita, pero la tienen de la clase pasada también. A este le agregué la tablita de los niveles de confianza. Estos niveles de confianza que hemos venido trabajando desde que dijimos que íbamos a hacer cálculos de tamaño de muestra. Siempre que nos piden nivel de confianza, entonces acá viene los principales niveles. Mire, 68%, 80%, 90%, 95%, 95.5, 98, 99 y 99.9. Entonces, si hay un valor diferente, pues nos toca buscarlo en la tabla y entonces ese ya, pero procuraremos trabajar con los valores que hay acá, o por lo menos si no tenemos el valor lo aproximamos. Mire que nosotros 95% lo redondeamos mejor a 2 para facilidades de cálculo. Bueno, entonces vamos a empezar a resolver cada uno de los ejercicios que hay ahí. Déjenme paso el tablerito mejor, que puedo rayar mejor en el tablero que acá en la hoja. Dejo de compartirles y me voy mejor para el tablero. Y miremos en ese tablero, puedo trabajar mejor.
a ver por acá. Ahí ya tenemos el tablero. ¿Sí se está compartiendo? Listo. Bueno, entonces voy a pasar el primer ejercicio. El primer ejercicio vamos a identificar cada uno de los elementos y vemos cómo hacemos la interpretación. Entonces nos dice que ese primer ejercicio lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a hacerlo paso a paso. Como siempre deben revisar ustedes todos los elementos que tenemos y saber de qué estamos hablando. Bueno, entonces vamos a mirar datos. Miremos qué tenemos de datos para darle solución a esto. Entonces lo primero que les recomiendo es cuáles son los datos y vamos a identificar. Entonces me dice que la puntuación media de una muestra de 20 jueces de gimnasia rítmica elegidos al azar para una misma prueba presentó una media de 9,8525. ¿Qué datos tengo hasta ahí? Tiene la media. Entonces tenemos la media. Déjeme yo introduzco este dato. Entonces tengo la media. Que esa media es igual a, la escribo 9,8525. ¿Qué más me han dado ahí? N. ¿N de cuánto? Tamaño 20. N dice que es 20, son los 20 jueces, exactamente. N es igual a 20. Miremos qué más tenemos. Y una cuasi desviación típica. Bueno, esa cuasi desviación típica es la misma desviación estándar. Muestral de. Entonces voy a escribir que la desviación estándar, recuerde que la desviación estándar se escribe con S. S igual a 0,0965. Aquí me faltó 0,0965 es la desviación estándar. ¿Qué más tenemos por ahí? Un nivel de confianza. Nivel de confianza del 95%. Entonces decimos que si Z la tenemos para el 95%, nosotros estamos trabajando ese valor como, hagámoslo con 2. Allá en la tablita dice que es 1,96, pero para facilitar cálculos dejémoslo con 2. Bueno, nivel de confianza del 95. Ahí tengo los datos. ¿Qué me piden calcular? Miremos la pregunta. Entonces la pregunta, Intervalos de confianza. allá el intervalo de confianza para la media. Ojo, me están pidiendo intervalo de confianza para la media. Siempre debemos decir para qué parámetro vamos a calcular, en este caso para la media. Eso es lo que me están pidiendo. Listo, ya está toda la información. Entonces lo que debemos hacer ahora es ¿cómo calculo un intervalo de confianza para la media? Entonces busco la fórmula y vemos que el intervalo de confianza para la media se calcula como X barra, o sea, la media más o menos, esto me salió de acá, a ver, más o menos Z, ¿qué me falta acá? Z, aquí la voy a poner entre paréntesis para que me dé S sobre la raíz de n. Entonces listo, ya tengo las fórmulas, tengo los datos, tengo la pregunta y sé que eso lo puedo responder mediante esta fórmula. Esta es la herramienta que voy a usar para resolver el problema. Y verificamos que esté toda la información. La media está acá, tengo el dato. Nivel de confianza, acá, por acá lo tengo.
Desviación estándar está acá, acá tengo la desviación estándar. Tamaño de muestra está acá, tamaño de muestra está acá. Entonces tengo toda la información para hacer el cálculo. Entonces ahora sí puedo darle respuesta a todo mi problema. Y se reduce a hacer el cálculo. Entonces hagamos ese cálculo. Entonces me va a quedar. Ya con eso podemos darle solución. Lo quería dejar allá. Entonces tenemos, vamos a calcular el límite inferior, digamos acá, el límite inferior, y voy a hacer acá el límite superior. Entonces el límite superior me va a dar la media que corresponde a 9,8525, 9,8525 menos z, que vale 2, por la desviación estándar, que en este caso es 0,0965 sobre la raíz cuadrada de 20. Y hago ese cálculo. Y hago lo mismo para el límite superior, pero ya con la suma. Entonces en el inferior me dio 9,80 y en el superior 9,89. Listo, ya mismo voy a hacer el cálculo. Me da lo mismo que Beatriz. Bueno, ya por lo menos no están sufriendo tanto con esa calculadora. Entonces me da que el dato acá... ¿Me repite, Beatriz, cuánto le dio el dato? En el inferior 9,80 y en el superior 9,89. 9,89, listo. Entonces ahí ya están los cálculos. Ya saben cómo manejar la calculadora, simplemente reemplazar allá. Entonces la conclusión, ojo que siempre debemos concluir. Uno de los grandes problemas es que dejamos eso a medias. No, aquí vamos a concluir. Entonces tenemos que el intervalo de confianza, acá, el intervalo de confianza al 95% para la media nos dio 9,80. Decimos menor o igual que la media y menor o igual que 9,89. Entonces lo que estamos diciendo acá es que el parámetro se encuentra entre 9,80 y 9,89. En términos del contexto, ¿qué quiere decir esto? Vamos a leer el contexto y miremos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una puntuación en un concurso, en un campeonato de gimnasia rítmica. Y esa es la puntuación que dieron los jueces. Entonces lo que quiere decir es que esos jueces tienen una puntuación muy estricta, o los concursantes que participaron todos tienen un nivel muy parecido, porque mire que está entre 9,80 y 9,89. La diferencia es muy poquita entre uno y otro. Entonces eso nos indica que el nivel del campeonato es muy bueno y que todos tienen muy buen nivel. No hay ninguno que esté así tan alejado de todo ese concepto. Entonces eso es la interpretación que se le debe dar a este tipo de problema. Bueno, entonces de estos ejercicios habíamos trabajado en la clase pasada, media, pero vamos a seguir en el orden para que tratemos de resolverlo. Miremos el siguiente ejercicio. No sé si tienen dudas en este o ya es claro. Bueno, ya los veo ahí más cómodos con todos estos datos y ya van entendiendo mejor el concepto. Vámonos a mirar el segundo ejercicio, a ver de qué nos habla.
el segundo ejercicio, bueno, no lo voy a hacer. A ver, el nadador es de tener un intervalo. No, es lo mismo, no voy a hacer el segundo, lo dejo para que ustedes lo resuelvan. Y más bien hago el tercero. ¿Les parece? El segundo es exactamente igual. Es un cálculo para la media y nos dan todos los datos. En cambio, el tercero se refiere, a ver, miremos de qué se trata el tercero. Lo voy a escribir acá. Entonces les dejo para que el segundo ustedes lo hacen y es exactamente igual al anterior. Vamos a mirar este tercero a qué se refiere. Identificamos todos los elementos que tenga y miramos si con las fórmulas que hay podemos resolverlo. Entonces vamos a mirar datos primero. Datos. Y vamos a tener por acá la pregunta. Entonces nos dice que en una encuesta hecha por alumnos y alumnas de un instituto a un total de 100 votantes, entonces empezamos con n igual a 100. Este n minúscula. n 100. Se obtiene que el 55% volvería a votar al actual alcalde. ¿Qué es 55%? Eso es P igual a 0,55. Eso significa ese porcentaje. Por lo tanto, si conozco P, inmediatamente puedo calcular Q. Y Q será, no me lo da el problema, pero ahí ya lo puedo deducir de lo que acabo de leer. Calcular un intervalo de confianza al 99%. Entonces me están pidiendo calcular intervalo de confianza del 99%. Bueno, para la proporción de votantes, entonces, ¿cómo le voy a dar respuesta? Le voy a dar respuesta mediante la fórmula de proporción. Y la fórmula de proporción que me dice que es igual a P más o menos Z por la raíz cuadrada. Revisemos la formulita acá en los apuntes. Para la proporción en la raíz cuadrada de P por Q sobre N. Entonces, podemos redondearlo a 3 o si quieren lo trabajan con el valor que dice ahí en la tabla. Dice 257 o 9993. Lo que tomen, pero lo escriben. Podemos redondearlo si quieren. Bueno, entonces P por Q sobre N. Listo. Entonces ya tengo la fórmula y veo que tengo todos los elementos. Bueno, entonces me falta aquí escribirle el nivel de confianza que es Z. Y entonces lo tomamos como 3 para facilitar. Digamos que este 3 es el 99,9%. Y una vez redondeamos mejor a 99,9. No importa cuál utilice, si 3 o 257, pero lo escribo acá para que a todos nos dé los mismos cálculos. Bueno, ahora sí. Vamos a hallar el intervalo de confianza. Entonces tenemos intervalo de confianza del 99% para la proporción. No se nos olvide cuál es el parámetro que estamos calculando. Entonces, intervalo de confianza para la proporción. Y llevamos la fórmula y hacemos límite inferior, y hacemos límite superior. Y ya, solo hacer cálculos porque no hay que hacer nada adicional, reemplazar los valores
Y entonces esto me va a dar, ya ustedes harán los cálculos mientras yo escribo acá, 0,55, 3, aquí tendría 0,55 por 0,45 sobre n, que es 100. Y hacemos ese cálculo para, bueno, este es con, lo paso acá, entonces en la izquierda el límite inferior es con menos y en la derecha el límite superior es con más. Por lo tanto, ese intervalo me va a dar cuánto me dio. Esto es la proporción, entonces voy a escribir acá que la proporción, cuánto le dio el límite inferior y cuánto el límite superior. Voy a hacer el cálculo. A mí el superior me dio 0.69 y el inferior 0.40. Listo, voy a mirar. Entonces tenemos 0,55 menos 3 por 0,55 por 0,45 dividido 100, y esto le saco la raíz cuadrada. Entonces el límite inferior 0,40 y el límite superior entonces va a ser 0,55 más 3 por 0,5, le calculamos esto, 0,5, 0,6907 se puede redondear. Entonces me dio el inferior 0,40 y el superior 0,70. Entonces lo voy a escribir acá, 0,40, y el superior dio 0,699, lo voy a redondear a 0,70. ¿Sí les dio esos valores? Sí, profe, me dio igual. Sí, señor. Listo, entonces lo que quiere decir esto es que entre el 40% y el 70% de la población volvería a votar por este alcalde, que es lo que está diciendo acá. Están preguntando si votarían o no votarían. Entonces tiene una probabilidad entre el 40 y el 70%. Entonces, ¿qué diría el alcalde ahí? Bueno, sí tengo como posibilidades de que me vuelvan a elegir. Entonces decide si se lanza o no se lanza. Entonces ahí tenemos ya un ejercicio para la media, tenemos un ejercicio para la proporción. Bueno, de eso habíamos trabajado entonces en la clase pasada. Vamos a mirar el ejercicio 4. Miremos el ejercicio 4, lo voy a transcribir al tablero para que lo miremos y lo interpretemos. El ejercicio 4 me dice lo siguiente. A ver si hay algo que sobre ahí de lo que nos interese a nosotros. A ver, esto por acá. No me ha permitido acomodarlo. Todavía no. No me ha dejado acomodar esto. Ya lo cuadro desde acá arriba.
Bueno, vayan interpretando mientras tanto la información que hay para que vayamos mirando de qué se trata todo el problema. Me quedó este muy grande y no me ha dejado cuadrar. Bueno, vamos a trabajarlo ahí. Ese ya es de diferencia de medidas. Miremos entonces si qué datos nos están dando. A ver, nos están dando. No me ha dejado acomodar este. Vamos subiéndolo ahí. Y vamos mirando. Entonces, ya me quedó por allá abajo. Me desconfiguró este, ya vamos organizándolo. Bueno, vamos mirando ahí a ver qué pasa con esos datos, donde quedó toda la otra información. Por acá arriba. Creo que ya casi lo tengo ahí. Bueno, ya logré yo subirlo ahí para que miremos. Entonces miremos datos. Vamos a mirar datos. E interpretamos qué hay. Ahí se me desconfigura un poquito, pero ya revisamos propiamente qué hay. Entonces datos tenemos. Dice lo siguiente. Un fabricante de monitores prueba dos diseños de microcircuitos para determinar si produce un flujo de corriente equivalente. Entonces tenemos una muestra 1 y una muestra 2. Entonces voy a escribir acá. Tamaño de muestra 1. Vamos a ver. Tamaño de muestra 1. La marco acá. A ver. Tamaño de muestra 1 es igual a 18. Tamaño de muestra 2. Me da que el dato es 20. Entonces ya tengo dos poblaciones diferentes. Me dice que la media del grupo 1 es de 24.2. Voy a hacerla acá. La media del grupo 1. La media muestral es igual a 24.2. La media del grupo 1. A ver, la media del grupo 1 es 24.2. La media del grupo 2. La media del grupo 2. Pongámosle acá. Es igual a 23.9. Ya tengo la media del grupo 2. Y me dan la varianza. La varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2. Entonces me está diciendo que la varianza del grupo 1, S, pongámosle acá al cuadrado. Como estoy hablando de varianza, entonces por eso del grupo 1 es igual a 10. Y la varianza del grupo 2 es igual a 20. Es lo que me da el problema. Bueno, ya tengo la información. Voy a organizarla un poquito para poder escribir la pregunta aquí al frente. Listo. Entonces tengo todos los datos de la muestra 1
y todos los datos de la muestra 2. Y nos vamos entonces a la pregunta. La pregunta dice el problema lo siguiente: hallar un intervalo de confianza con un nivel del 98% para el punto A. Me dice el flujo medio del diseño 1 y diseño 2. ¿Qué quiere decir este punto A? Que calcule el intervalo de confianza solo para la muestra 1 y lo calcule para la muestra 2 por separados. Y el B me dice que haga la diferencia de medias. Entonces voy a hacer primero la diferencia de medias, que es un ejercicio nuevo para nosotros. El punto A ya lo hemos trabajado y el diseño, hallar el intervalo de confianza para cada uno. Entonces voy a hacer el B. Vamos a decir que quiero hallar la diferencia, o sea, el intervalo de confianza para la diferencia. Acá, intervalo de confianza para la diferencia. Me está diciendo que el intervalo de confianza es el 98%. Entonces, intervalo de confianza del 98%. Recuerde que siempre debemos tener claro eso. Si no me lo dan, entonces hubiéramos hecho con 95. Ya tenemos la pregunta. Esto es lo que debemos darle respuesta. Entonces miremos la fórmula para diferencia de medias. ¿Sí? Intervalo de confianza para la diferencia. Le voy a poner acá que es diferencia de medias, porque también tenemos diferencia de proporciones. Entonces, para la diferencia de media. Eso es lo que me están preguntando. Y entonces miremos la formulita. La formulita para la diferencia de media, entonces es la siguiente. Dijimos que es x1, la media 1, la media 1, de que no me quiere marcar, la media 1 que menos la media 2 más o menos, pongámosle el más o menos z, y miremos entre paréntesis, como tengo para la diferencia de medias, voy a revisar la formulita para la diferencia de medias. Entonces tenemos que es la varianza 1 sobre n1. Vamos a hallar la raíz cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de la varianza 1, a ver que aquí me sobra algo, de la varianza 1, por lo tanto esto debe aparecer al cuadrado, sobre n1 más la varianza del grupo 2 sobre el tamaño de muestra 2. Bueno, ahí tenemos entonces la fórmula. Verifico si está bien. Sí, ahí está. Esta es la fórmula con la que debemos trabajar. Entonces revisemos si tenemos toda la información. Entonces voy a mirar si hay información completa. Entonces tenemos media 1. La media 1 aquí está. Media del grupo 2. La media del grupo 2 aquí está. Nivel de confianza. Me dijeron que el 98%. Me falta escribirla acá, pero está. Varianza del grupo 1. Acá lo tengo. Varianza del grupo 2. Acá la tengo. Tamaño de muestra del grupo 1. Acá está. Y tamaño de muestra del grupo 2. Acá está. Entonces vemos que está toda la información. Lo único que debemos hacer es transcribir
esos datos y calcular. Entonces estamos calculando Z para el 98% y Z para el 98% nos dice la tablita que es de el 2,33. 2,33, exacto. Ya que es relativamente sencillo, es la interpretación. La clave está en interpretar los datos. Entonces ahora sí vamos a hallar el intervalo de confianza al 98% para la diferencia de medias. Y aquí hallaríamos entonces el límite inferior y por acá hallaríamos el límite superior. Y reemplazamos datos. En estas diferencias de medias ahora miramos a ver algunas aclaraciones que hay que hacer al respecto de interpretación. Bueno, entonces vamos a calcular. Para el límite inferior la medida 1. La medida 1 es 24.2. La media 2. Ya mismo acomodo. Ahí. Listo. La media 2 es 23.9. Los Z2,33. Z2,33. La varianza 1, ahí me dan la varianza completa. La varianza es de 10. Tamaño de muestra 1 es 18. No, no lo elevo a la 2 porque ya está ese 1 al cuadrado, vea. Recuerde que varianza es al cuadrado, desviación estándar es en el cuadrado. Aquí ya me están dando la varianza, entonces no necesito elevar. Ojo con esas interpretaciones. La varianza 2 es de 20 y el tamaño de muestra 2 es de 20. Bueno, con eso hallamos el límite inferior y vamos a hallar, y ahí tenemos, a ver que me borró por acá esto. Este es con menos y el superior es con más. Entonces simplemente cambio acá. Me falta cambiar el signo. Acá. Entonces menos. Y acá me da más. A mí el límite inferior me dio 14.04 y el superior 28.77, creo. Listo, voy a calcular. Entonces me da 24.2 menos 23.9. Sí, tal como está ahí. Tal como está ahí porque esto me tiene que quedar antes del menos. Si no hago eso, es lo que hace es sumar todo esto acá junto. No, ese paréntesis como está ahí. 2.33 por, voy a escribir acá, 10 dividido 18 más 20 dividido 20 y a esto le saco la raíz cuadrada. Menos 260 al inferior. Eso me dio, profe. Menos 260 me dio. Listo, y vamos a mirar el superior y ya vamos a interpretar qué significa. Y este daría 24.2 menos 23. 3.20. Ya voy a mirarlo. Más 2.33. A ver, por acá me falta, hay un error más, listo. ¿Dónde tendré el error? 3.20 da el superior, entonces me queda que el límite va a estar entre acá.
menos 2.60 menor o igual que la diferencia de medias. Voy a escribir a la media 1 menos la media 2. Recuerde que ya escribo es el parámetro. Entonces de la media 1 menos la media 2 menor o igual que, ¿cuánto dio el superior? 3.20. Bueno, ya les digo exactamente la interpretación en esto. Cuando estamos comparando medias, o cuando estoy comparando dos grupos, siempre que estoy comparando, lo que yo quiero saber es cuál es mejor que el otro, o sea, cuál es mayor. En este caso, como me da un valor negativo por el lado izquierdo, mire, por el lado izquierdo me está dando un valor negativo, lo voy a marcar acá, este menos 2,60 sale porque el grupo 2, mire, acá, posiblemente en algún momento no se note mucho la diferencia entre uno y otro, porque por un lado me dio negativo y por el otro lado me dio positivo. En el caso de que me den los valores negativos, quiere decir que el grupo 1 sería menor que el grupo 2, pero acá digamos que no hay grandes diferencias entre los dos circuitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque por un lado me dio negativo y por el otro lado me dio positivo. Lo ideal es que todo esto dé en un intervalo positivo. Por lo tanto, la conclusión en el contexto de lo que estamos viendo es que no hay diferencias significativas entre los dos diseños. Es lo que podríamos concluir acá. Digamos que no hay diferencias significativas, se dice en estadística, entre los flujos de los dos diseños. Ahí lo que quiere decir es que es indiferente, realmente el flujo 1 o el flujo 2 son muy parecidos. Ya tocaría mirar con cuál me quedo dependiendo ya de otras condiciones, ya no por rendimiento y no podría ser por costos o algo, pero funcionan muy parecidos. Eso es como si fuera uno a comparar, por ejemplo, digamos una pastilla para el dolor de cabeza. Normalmente, digamos que compara uno una aspirina contra un ibuprofeno, no sé qué tomará me imagino. Y supongamos que los dos me quita el dolor de cabeza, hay personas para las cuales es indiferente eso. Entonces esa sería la conclusión acá, no hay diferencia entre uno y otro. Entonces ya con eso pueden ustedes hacer el nivel de confianza, el intervalo de confianza para 1 y el intervalo de confianza para 2. A ver cuánto les da. Y ya comparamos. Entonces quiero que cada uno lo haga. El punto A. Este era el punto B. Este era el punto B. ¿Qué no entiende? Por eso le digo, calcule el intervalo de confianza para 1 por separado y el intervalo de confianza para 2 por separado. Tiene que hacer un intervalo de confianza con estos datos. A ver, yo borro esto. Tiene que hacer un intervalo de confianza con estos datos por separado. Y hace un intervalo de confianza para este. O sea, tiene que calcular dos intervalos de confianza realmente. Por separado. Haga intervalo de confianza para la media, ya no para diferencia media. Ahí sí es claro. Claro. Entonces, la pregunta acá es... La pregunta A tiene que ser acá.
va a ser intervalo de confianza al 98% para la media 1 y la media 2 por separados. Ese mismo, 2.33, lo de confianza. Sí, ahí está con el mismo nivel de confianza. Todo lo único que cambia es lo que estamos calculando, pero el nivel de confianza es el mismo. Entonces calcule para cada uno y ya vamos a mirar qué pasó. Bueno. Profe, el 95% lo dejamos como 1.96 o 2. Lo que quiera, pero escríbalo. Normalmente lo hacemos con enteros para facilitar el cálculo, pero hay que escribirlo entonces cuando dé el valor de z.
también el inferior medio es que menos 60. Le dio menos 60, ¿por qué? ¿Tiene algún error? Medio menos 60. Voy a mirar a ver entonces qué pasó. Ya mismo reviso. Límite inferior. Superior y vamos a reemplazar entonces acá a ver. El superior sí me dio 100. ¿Ya ves, profe? Entonces miremos a ver el límite inferior me da la media que es 20 menos 2 por la desviación estándar que es 5 sobre la raíz cuadrada de 64. Y eso al calcularlo me va a dar, ya les digo exactamente cuánto. A ver, límite inferior va a ser 20 menos 2 por 5 sobre la raíz de 18.75. Ah, ya sé por qué, sí, profe, 18.75. Ah, bueno, 18.75, ya vi el error. 18,75 y el límite superior Me dio... Ah, no, espera, mentira. y el límite superior da 28.25. 21,25. Entonces el intervalo de confianza da acá, está hablando de la media poblacional, quiere decir que esta media va a ser menor o igual, entonces tenemos 18,75 y 21,75. ¿Qué error cometieron en el cálculo? No cerré un paréntesis, profe. Ah, bueno, sí, es fundamental todo eso. Entonces ahí tienen todos los ejercicios de intervalos de confianza. Entonces mire que es solo interpretación a partir de identificar los datos y estamos trabajando con los mismos elementos. El resto ya es cuidado al manejar calculadora para que sepan cuáles son los resultados. Así que siempre aquí entonces los datos, la pregunta y el cómo. El cómo es con qué lo voy a resolver. Entonces escribo ahí la formulita. Los otros ejercicios no tienen problema para resolverlos. Todo lo que hay ahí ya lo pueden resolver. Si tienen alguna duda, entonces resuelven esos ejercicios, me los mandan al correo y creo que por hoy no sería más. No sé si tengan alguna inquietud o algo adicional. Entonces, Sobre esos 3, 6, 7 y 8. Sí, resuelvan lo que les... Y por allá quedó pendiente también el 2. Está pendiente el 2, 6, 7 y 8. ¿Para cuándo, profe? No, resuélvalo y me lo mandan al correo y ya nos veremos la próxima clase porque vamos a avanzar. La próxima clase haremos otro tema porque este creo que ya está bien estudiado porque nosotros tenemos la evaluación ¿cuándo? El 9. 9 de mayo o 2 de mayo. sí, el 9. El 9. Entonces, para no quedarnos pegados acá con esto, la próxima clase vamos a avanzar, hacemos la introducción de un tema nuevo, pero la evaluación viene hasta acá, esta parte de intervalos de confianza. Entonces, el tema que veamos la próxima clase no viene para este parcial, sino para el final, pero sí para que empecemos a avanzar. Y de todos modos les mando unos ejercicios adicionales de estos problemas para que resuelvan para el examen. O sea, la semana entrante les doy otros ejercicios de estos. Bueno, Entonces queda como taller los ejercicios que faltan, 4 ejercicios, los resuelven y me lo están mandando de aquí a la semana entrante y el próximo sábado cualquier duda que haya la aclaramos. ¿Listo? Entonces, no siendo más por hoy, este sería
todo lo que tenemos ahí para trabajar. Entonces ya veo que tienen mayor dominio de las fórmulas, ya hacen mejor interpretación de la parte de la comprensión lectora, que básicamente eso. El tema que viene se llama pruebas de hipótesis y es mucho, digamos, más sencillo en términos de fórmulas, pero la parte de análisis es un poco más compleja. Entonces esa parte de análisis tienen que revisarla bien y es lo que hemos estado tratando de hacer acá, toda la parte de comprensión lectora. Bueno, entonces les agradezco, que terminen de tener un buen fin de semana, que acaben hoy con sus clases muy bien todo y que sigan avanzando en este proceso. Entonces les agradezco y nos vemos en la próxima clase. Profe, muchas gracias. Bueno, que estén bien, que estén bien. Bueno.